Hola, 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 ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escucho bien? Si me quieren escribir por ahí, qué bueno que se conectaron puntuales, los que ya están con nosotros, muchísimas gracias. Qué bueno que están conectados. Si alguien me puede ayudar a saber si me escuchan bien, se los agradezco muchísimo. Ya vamos a empezar en unos segunditos. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Vale. Pues buena tarde, bienvenidos a todos. Si alguien te mandó este link, seguro es alguien a que le importas muchísimo. Si eres diabético y te interesó el tema, felicidades. Hacerse responsable de tu salud empieza por querer conocer y tomar conciencia de lo que debes cambiar para mejorar tu estado. El título de este live, como lo viste en la presentación, es Diabetes tipo 2, una enfermedad que se puede remitir. Así como escuchas, es un título súper interesante.
Yo soy Miriam Micelo, otra vez muy contenta de estar con ustedes, que sobre todo en estas pláticas que son para entender un poco más y conocer más de las enfermedades y padecimientos que no nada más nos cambian la vida, sino que ahora tienen que ver mucho con las complicaciones que están sufriendo los pacientes infectados de COVID. Y pues desde casa nos estamos cuidando con todo lo que podemos, estamos en aislamiento, usamos gel antibacterial, usamos cubreboca, pero hay cosas que también debemos cuidar desde casa y que tienen que ver mucho con nuestra salud. Hay que preparar la salud de nuestro cuerpo. Esta semana seguro leíste un artículo que estuvo rondando mucho en las redes que habla justamente de esto, de que este es tiempo de preparar tu cuerpo y de preparar la salud de tu cuerpo para cuando volvamos a salir al mundo. Si tienes un familiar o un amigo que es diabético y te importa, compártele este live. El saber un poquito más siempre es de mucha ayuda para quien lo necesita y no lo sabe. Para ampliarnos el panorama de este tema, está con nosotros otra vez, como siempre, la doctora Miriam Vargas, endocrinóloga certificada por el Colegio Mexicano de Endocrinología, profesora en varias universidades en la Ciudad de México y directora de New Puente México. Doctora, ¿cómo estás? Hola Miriam, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Yo muy emocionada de que vamos a aprender. Voy a aprender seguro muchísimas cosas más hoy. Fíjate, doctora, que estuve leyendo obviamente por este tema, por el título que tú nos dabas, que es súper interesante. Estaba leyendo que para el 2016 la diabetes es la segunda causa de muerte en México, por debajo de las enfermedades del corazón. En este año ha aumentado un 1.66% la incidencia de esta enfermedad y se considera el noveno país con más casos. México se considera el noveno país con más casos de diabetes. Hasta el año pasado, la OMS estimaba 8.7 millones de personas con diabetes diagnosticadas. Sin embargo, se estima que alrededor de 12 millones padecen la enfermedad y no han sido diagnosticados. Los expertos estiman que para el 2025 los casos aumentarán a tal grado que México va a ser el séptimo lugar en diabetes, cosa que a mí me parece verdaderamente grave. Cuando estaba leyendo todas estas estadísticas que seguro tú conoces muy bien, por año de padecimiento me alarmó mucho. Sobre todo el tema de cómo estamos en México, porque yo vengo de una familia que mis abuelos son diabéticos, que mis tíos son diabéticos, que los primos son diabéticos, que mínimo conoces, o sea, de mis amigas seguro alguien de su familia es diabético, y entonces es un padecimiento al que nos hemos casi acostumbrado como si lo conociéramos muy bien, y me quedé pensando en realidad que no lo conozco como tal, cuáles son todas las características reales médicas. ¿Cómo por qué quisiéramos que nos ayudaras a entenderlo perfecto? ¿Qué es la diabetes, doctora? Básico. Pues sí, Miriam, la verdad es que, bueno, para, como dices, entender esta enfermedad, pues hay que primero saber qué es, ¿no? O sea, la diabetes no solo es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades en realidad que tienen que ver con la alteración del metabolismo de los carbohidratos o de la glucosa, ¿no? Y en realidad tiene como diferentes etiologías o causas, pero el tema principal es que se empieza a manejar de una manera alterada la glucosa que consumimos en los alimentos y entonces se elevan las concentraciones en sangre y empiezan a alterarse muchos órganos como consecuencia de esto, ¿no? Y este panorama que planteas ahora y estas cifras que mencionas en el país y en el mundo, pues son lo más preocupante justamente de la enfermedad, ¿no? Porque casi hasta el 46% de los pacientes no tienen diagnóstico. Entonces, como dices tú, o sea, es tan común que es como, no sé, como si fueras alérgico al polvo, ya casi, ¿no? O sea, es como, bueno, pues tienes diabetes, ¿no? Entonces, hay veces que incluso yo interrogando a los pacientes les digo, ¿tienen alguna enfermedad? No, pues no, en realidad no. Cuando les digo qué medicamentos está tomando, y está tomando 2 medicamentos para diabetes, sí, lo del azúcar. Entonces, ya ha empezado a ser tan trivial que ni siquiera se considera como una enfermedad y ahí empieza todo el problema porque esa es la raíz de todas las complicaciones. Claro, doctora, y justo como lo dices, o sea, lo hemos normalizado tanto que justamente no tomamos ni acción ni medidas hasta que ya es demasiado grave, ¿no? Escuchamos mucho yo escucho de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿cuántos tipos de diabetes son? Pues generalmente se divide en diabetes tipo 1, que es una enfermedad porque autoinmune que ataca las células que producen insulina y entonces ya no hay insulina. La diabetes tipo 2, que es la más, y sobre todo pues en el mundo, pero también en nuestro país, que
tiene que ver con problemas de resistencia a la insulina y que no se procesa en algún momento bien en la glucosa que consumimos. Y hay otros tipos de diabetes, ¿no? Que son por alteración de la función de la insulina, la diabetes gestacional, que también ha crecido mucho las cifras en nuestro país y tiene que ver con características de nuestra población, ¿no? Y también hay diabetes que se inducen por consumo de medicamentos de uso crónico o por pancreatitis, inflamaciones crónicas, por ejemplo, de el páncreas. Entonces, o sea, son enfermedades que se llaman exógenas porque son por causas secundarias, ¿no? Entonces, pues esos son los tipos de diabetes. Finalmente, la complicación es la misma. La glucosa en la sangre está elevada. Ok. Oye, y digo, hablando de lo primero que te comentaba, leía que 12 millones de personas probablemente tienen diabetes y no fueron diagnosticados hasta después. Y entonces me surge la pregunta de, ¿cómo puedo yo saber que tengo diabetes y no he sido diagnosticado? ¿Hay signos de alerta que puedan a mí como paciente irme señalando que puede ser o que necesito ir? Porque desgraciadamente en México no tenemos esta cultura de ir al médico nada más por revisión, ¿no? Vamos porque ya estamos muy mal, somos expertos en automedicarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta que yo puedo notar para saber que puedo tener este padecimiento? Fíjate que justamente es uno de los problemas por los cuales se retrasa tanto el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? O sea, se ha descrito que se puede retrasar hasta 10 años el diagnóstico, porque los síntomas no son tan claros. En realidad son síntomas que pueden deberse o podemos nosotros adjudicarlos a cualquier otra cosa. Por ejemplo, fatiga, ¿no? Pues ¿quién no está fatigado? El trabajo, el ritmo de vida, hago ejercicio, soy mamá, ¿no? O sea, hay como muchas causas y la fatiga no es algo que tomemos mucho en cuenta, ¿no? Después otro síntoma que es poliuria, hasta que estás orinando más y entonces dicen, no, pues claro, tomo mucha agua o no tomo mucho café, ¿no? Pero también lo pasan desapercibido. Tener mucha sed, ¿no? Es un signo que se llama, es síntoma que se llama polidipsia, que es tener mucha sed, entonces tener cansancio, estar orinando mucho, tener mucha sed, tener pérdida de peso. Entonces, ya cuando se llega a la pérdida de peso, es que es una persona que está muy descontrolada, ¿ok? Entonces ya su cuerpo está teniendo un proceso que se llama catabolismo, que está alterando todas sus células e incluso está perdiendo peso, ¿no? Pero generalmente son estos síntomas y como te das cuenta, pues lo puedes adjudicar a un montón de cosas, el tener mucha sed, el estar cansado. Entonces, por eso generalmente, y dicen, no, la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿no? Igual que la hipertensión. Claro. Y por eso es que mucha gente, hasta que tiene complicaciones, es que se diagnostica y entonces el empezar a tratar a una persona que ya tiene complicaciones es muy diferente que empezar a tratar a una persona cuando está desarrollándose apenas la enfermedad, ¿no? O sea, esto es muy, muy importante. Ok, justamente hablando de las complicaciones, doctora, yo leía en esto que estaba investigando de mucho de las complicaciones que tienen la diabetes, que son muchas y muy caras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes de la diabetes? Mira, hay complicaciones crónicas, hay complicaciones agudas. Las crónicas son las que generalmente con un adecuado tratamiento podemos evitar, ¿no? También las agudas, pero finalmente las crónicas son las que nos preocupan porque generalmente llega un punto en el que ya no son reversibles. Claro. Y las complicaciones agudas son las que ponen grave a un paciente, que puede ser razón por la que lo diagnostiquen, de hecho, que va a dar al hospital, ¿no? Se pone muy grave e incluso puede poner en riesgo su vida, ¿no? Que son hipoglucemia y una hiperglucemia, o sea, que baje mucho la glucosa, que suba tanto que haga que el paciente tenga que ir al hospital, ¿no? Ahora, las crónicas lo bueno, o sea, y es que se pueden prevenir, o sea, porque se van desarrollando de manera como muy paulatina, y conforme van subiendo los niveles de glucosa en la sangre, van dañando los vasos sanguíneos y los nervios, generalmente son consecuencia de estas dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues generalmente problemas neuromotores, que es cuando sienten alteraciones, por ejemplo, que de hormigueo en los pies, dolor crónico, que sienten, por ejemplo, problemas vasculares cuando sienten mucha frialdad en las extremidades porque está alterada la irrigación sanguínea, insuficiencia venosa,
estas son complicaciones crónicas a nivel periférico, ¿no? Y son generalmente las más frecuentes, las neuromotoras, ¿no? O sea, neurológicas, que son estas alteraciones para la percepción, incluso que pueden no sentir el dolor en los pies porque ya no tienen sensibilidad, y esto los predispone a tener lesiones y a complicarse con infecciones. O sea, es una cadena de complicaciones, ¿no? Por otra parte, las complicaciones vasculares, pues pueden ser vasculares a nivel de vasos grandes, que tienen que ver, por ejemplo, con esto, con insuficiencia venosa. Puede tener complicaciones que causen riesgo cardiovascular, ¿no? Que causan infartos, ¿no? O eventos cerebrales vasculares, o a nivel microvascular, que pueden causar alteraciones en los vasos de la retina, en los ojos, y que lo más complicado es que pueden llegar a incluso perder la vista, que ya es un paciente que estuvo descontrolado mucho tiempo, o a nivel renal, que son los pacientes que terminan, por supuesto, en tratamiento sustitutivo o diálisis. O sea, ya es el máximo, la máxima expresión de las complicaciones. Más alta. Claro, fíjate que te platicaba que yo, o sea, prácticamente, pues sí, toda la familia de mis papás son diabéticos y me ha tocado ver cómo fallecen con cataratas, obviamente con diálisis, obviamente perdiendo mucho peso, pero me llama la atención de la gente que yo he conocido muy cercana que padece diabetes, eran personas que tenían una cantidad de peso pues considerable, ¿no? Bastante sobrepeso. Y estaba leyendo que el 90% de los casos de diabetes se relacionan con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué es tan alto este porcentaje, doctora? ¿Cuál es la relación entre el peso y el desarrollo de diabetes? Sí, y esto es cierto sobre todo en un país en el que 7 de cada 10 tenemos problemas de sobrepeso u obesidad, ¿no? Esta cifra ha aumentado muchísimo en nuestro país precisamente por eso. A ver, para empezar por la cuestión de obesidad, es que la vez pasada expliqué un poco esto, que lo que genera el que tener mayor cantidad de grasa corporal y sobre todo grasa visceral, que es la que empieza a dañar nuestros órganos, se deposita sobre nuestros órganos, sobre el hígado, aumentando la producción hepática de glucosa, sobre los músculos a nivel periférico, evitando que la insulina pueda meter la glucosa a las células, y entonces empieza a crearse, eso es lo que es la resistencia a la insulina, ¿ok? Nuestro páncreas aún funciona, pero la grasa que se está depositando encima de los músculos no está permitiendo que haga adecuadamente su función la insulina, por lo cual tiene que aumentarse la cantidad de insulina que se secreta, y eso empieza, por decirlo así, a cansar al páncreas. Y por otra parte, esa grasa hace un efecto de lipotoxicidad, que es atacar a nuestras células, que empieza a como que tal causar muerte de las células del páncreas que producen la insulina, y entonces llega el momento en el que ya tampoco tenemos insulina. Entonces, por eso es que se relaciona tanto con la obesidad, el problema de la diabetes, porque es un camino. O sea, desde el prediabético que tiene obesidad, que empieza con resistencia a la insulina, hasta que ya atacan las células del páncreas, ya no hay insulina y entonces el paciente tiene diabetes. Entonces es una clara relación entre esto, y que pues evidentemente, y esto es pues algo que les menciono a los pacientes, pues sí es algo que se puede prevenir. Fíjate, doctora, que en una de las consultas que yo fui hace tiempo con un médico internista me decía, a ver, tu predisposición genética a la diabetes es bastante alta, ¿no? Tienes un porcentaje muy alto. Pero si tú sumas el sobrepeso o la obesidad, esa predisposición se convierte en una condena, ¿no? Y a mí, la verdad es que eso me hizo mucho ruido y es algo que yo procuro mucho, yo y mi familia, que afortunadamente mis papás no lo tienen, pero que sí lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces yo quiero entender qué diferencia hay entre la predisposición genética y los hábitos del estilo de vida. Lo que pasa es que como población, y yo se los digo a los pacientes y se ríen, pero les digo, como población nosotros de entrada estamos marcados, todos los latinoamericanos tenemos una predisposición genética muy importante para desarrollar diabetes. Entonces de ahí ya estamos fritos, y es cuando se ríen, ¿no? O sea, ya todos venimos con esa predisposición. Ahora, si encima tenemos un familiar de primer grado que es papá, mamá, o por ejemplo también familia de segundo grado como abuelos, pues el riesgo de que padezcamos la enfermedad se incrementa mucho más. Y si además, como te dijo ese doctor en ese momento, tú le vas agregando factores de riesgo como obesidad, como sedentarismo, ahora incluso el tabaquismo está reconocido como un factor de riesgo independiente para que puedas desarrollar diabetes. Entonces, pues obviamente vas juntándole, metiendo piedras al saco para que puedas desarrollar la enfermedad, ¿no? Y por eso es que ahora
estamos diagnosticando diabetes en personas tan jóvenes, porque pues ya tenemos una carga genética como mexicanos y como personas con sobrepeso o obesidad, y encima ponemos sedentarismo y encima ponemos tabaquismo, pues ya, no hay otra, ¿no? Justo esa iba a ser una pregunta, pero ya me la respondiste. A mí me daba esta idea, ¿no? Porque llegó un punto en el que la gente creemos que la diabetes solamente es un padecimiento que le da a los adultos mayores, ¿no? O sea, es un padecimiento de cuando ya, y no, ¿no? Ahora hay muchos casos de jóvenes que padecen diabetes. Es que esto era cierto antes, ¿no? Generalmente se diagnosticaba la diabetes pues arriba de los 50 años, y ahora el problema es que todo este panorama que estamos diciendo y este incremento de la obesidad en nuestro país, y obesidad infantil, está haciendo que diagnostiquemos a los pacientes desde la adolescencia. He tenido pacientes de 12 años diagnosticados con diabetes tipo 2, lo cual realmente, o sea, yo cuando les digo a un paciente adulto, ¿no? Tienes diabetes, pues hay muchos caminos y hay muy buenas noticias para cuando se acaba de diagnosticar, pero la verdad es que alguien tan joven, la verdad es que sí es una tragedia, porque el pronóstico que tienen, o sea, no es lo mismo diagnosticarlos a los 70 años, ¿no? Alguien que tiene 70 años, que seguramente si se cuida, va a tener una buena vida y no va a alcanzar el tiempo de que desarrolle tantas complicaciones, que alguien que tiene 12 años. Alguien con 12 años... Hay que desarrollar hasta toda la vida, claro. Seguro va a desarrollar todas las complicaciones y va a ser un paciente pues bastante complicado de manejar. Híjole, doctora, qué fuerte el saberlo, pero qué interesante también, porque así como damos la parte pues de las malas noticias, también tenemos muchas buenas. Yo quiero saber, un paciente que es diagnosticado como diabético, ¿qué acciones puede o debe realizar para mejorar su calidad de vida, doctora? Mira, todas las guías de tratamiento de diabetes, ¿no? Internacionales, nacionales, etcétera, no se cansan de decirnos que lo primero que tenemos que hacer es cambios en el estilo de vida, ¿no? Pero, y finalmente suena muy trivial o suena muy, como eso que, ¿no? Incluso yo me acuerdo, te tengo que confesar que en la escuela, cuando estaba en la universidad, leía como esa parte y hasta casi que me lo saltaba así, y si los cambios de estilo de vida, la dieta y el ejercicio, claro. ¿Qué tengo que darle medicamentos? Claro. Lo que pasa es que ese es el pilar, o sea, cuando lo entiendes de esa manera, o sea, es el pilar del tratamiento. El cambio de estilo de vida incluye la alimentación y el ejercicio y el retirar el tabaquismo. O sea, esas tres cosas son el pilar del tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, del riesgo cardiovascular, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo más difícil de hacer? O sea, yo decirle a un paciente, tómate un medicamento, probablemente dice, sí, perfecto, en la mañana y en la noche me lo tomo, pero le digo, cambia tu estilo de alimentación y es muy complicado. Claro, eso te iba a decir, como paciente, o sea, yo prefiero decirte, no, dime qué me tomo, a sacrificar un cambio de vida que representa mi voluntad y mi esfuerzo, ¿no? Entonces, pues es más fácil tomarte algo que hacer un cambio que te va a costar, ¿no? Exactamente, ese es justo el problema. Y también que muchas veces, la verdad es que no muchos médicos nos involucramos con la parte de la alimentación. Y entonces, tristemente, y lo voy a decir tal cual, hemos perdido la fe en los pacientes, en decir, no, esto no lo van a hacer, porque claro, es muy complicado, pero también hay que saber decir cómo hacerlo, ¿ok? Claro. También hay que dar instrucciones muy claras de cómo hacerlo. Si yo a ti, paciente, bueno, tú porque tú sabes todo esto del tema, pero si yo le digo a cualquier persona, sí, perfecto, tú haces una dieta de 1,300 kilocalorías, claro, y a 150 minutos de actividad física a la semana, a ver si o sea, y se va a su casa diciendo, pues, ¿quién sabe qué me dijo? Entonces, la verdad es que sí tiene mucho que ver en la manera en que abordamos a los pacientes y le explicamos justamente estos cambios en el estilo de vida. Pero, o sea, como decías, la buena noticia es que cuando nosotros logramos que un paciente haga estos cambios en el estilo de vida, puede ser que incluso tenga remisión de la enfermedad, y aquí entra justamente de lo que pues, quería hablarles en esta cápsula, ¿no? Hay tratamientos que han comprobado en estudios a nivel mundial que pueden remitir la enfermedad. ¿Qué es remitir? ¿No? Porque en algún momento estábamos platicando esto, ¿no? ¿Qué es reversión? ¿Qué es remisión?
remitir es una enfermedad que ya se expresó y con el tratamiento que yo hago farmacológico, ¿no? Logro que se controle y que los niveles en sangre de los parámetros estén normales o controlados. La estoy controlando, ¿ok? No la estoy curando en realidad, la estoy controlando, ¿no? Porque si vuelvo a salirme de estos parámetros, vuelvo a regresar a donde estaba de inicio, ¿no? Exactamente, que esto es lo importante que entiendan, porque dicen, perfecto, pues ya me curé. No. O sea, tanto la diabetes como la obesidad son enfermedades crónicas que no se curan, se controlan. Y hasta que no tengamos claro esto, no vamos a tener un buen pronóstico con los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente que ya bajó de peso dice, ya me curé, ya estoy delgado y perfecto, ya puedo hacer lo que quiera. Pues no, el problema regresa. Ok. Y hablando de esto, doctora, cambios de hábitos, cambios de estilo de vida, como tratamiento, ¿tú qué les indicas a los pacientes que tienes en diabetes? O sea, con diabetes, que ya fueron diagnosticados, que incluso ya están teniendo mayores complicaciones. ¿Hay manera de darles un tratamiento en donde tengan una guía para saber cómo hacer estos cambios? Sí, justo es lo que te comentaba, perdón, no terminé el comentario anterior, que lo que te decía que los estudios han demostrado que tratamientos en los que utilizan, o sea, ahora está muy de moda hablar y lo comentamos también la vez pasada, a dieta cetogénica. Lo que pasa es que la dieta cetogénica tiene mucho tiempo en uso y con usos muy claros y científicamente comprobados. Y de los últimos años, en lo que más se han enfocado en estudiar la dieta cetogénica es justamente sus efectos en la diabetes. Si me pueden regalar la primera imagen, te voy a mostrar uno de los estudios más importantes que se hicieron en Inglaterra y en Escocia con muchos pacientes que tenían ciertas características, que de hecho son los pacientes que son candidatos a este tipo de tratamiento. Son pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, como les dije, que tengan menos de 10 años de diagnóstico y que sean diabéticos tipo 2. Y que nosotros podamos como médicos evaluar que su páncreas aún está funcionando produciendo insulina, ¿no? Y este estudio, lo que hicieron fue justamente someter a los pacientes a dieta cetogénica. Y si me pasas la siguiente, se llama Direct, y te digo, lo hicieron en estos países, en Inglaterra y en Escocia, y lo que observaron fue justamente los siguientes resultados. Creo que me van a pasar la siguiente, vieron que el 46, o sea, casi el 50% de los pacientes que fueron sometidos a este tratamiento, después del primer año, tenían remisión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir remisión otra vez? Que los parámetros de laboratorio eran completamente normales. Okay. A ver, doctora, de las barritas, ayúdame a entender cuál es cuál, porque ustedes lo entienden súper fácil. Sí, tienes toda razón, perdóname. A ver, entonces, la primera barrita que tiene naranja son los pacientes que sometieron justamente a una dieta cetogénica durante 12 semanas y les midieron todos los parámetros con los cuales diagnosticamos la diabetes al primer año, después de un año. Y entonces lo que vieron que el 46% seguían con rangos normales de niveles de glucosa y de hemoglobina glucosilada, que es la cifra que nos ayuda a saber cómo están de control los pacientes, ¿no? Pues casi el 50%, o sea, aquí en la línea vertical es del 0 al 50 el porcentaje y la línea horizontal es donde están el número de pacientes, ¿no? Entonces, el 46% de los pacientes al año estaban todavía con datos de remisión y a los 2 años del tratamiento el 36% mantenía la remisión. Si me regalan la siguiente imagen, les voy a explicar por qué. Porque después del seguimiento, pues muchos pacientes empezaron a recuperar peso. Entonces, los pacientes que empezaron a recuperar peso fueron regresando. Ajá, es lo que te decía. Lo que nos decías, vas a regresar a tus mismos niveles iniciales. Exactamente. O sea, no es como que yo me cuido un año y ya después voy a estar bien, ¿no? No, y esto quiero dejarlo claro porque no quiero dar un mensaje erróneo, pues, o sea, claro. Hacemos el tratamiento y nos mantenemos en ese peso y a los pacientes que más se mantenían en peso, si te fijas otra vez, la línea horizontal son los kilos que habían perdido los pacientes y a la línea vertical es el porcentaje de pacientes que mantenían la remisión, o sea, que seguían como si no tuvieran diabetes a los 2 años, ¿no? Entonces, si te fijas, los pacientes que en las últimas 2 barras naranjas, dicen, los que tenían más de 10 kilos de peso perdido, ¿ok? A los 2 años, más del 50%, el 64% mantenían la remisión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso?
que los pacientes que mantuvieron la pérdida de peso son los que mantenían los niveles normales de glucosa a los 2 años. Ok, claro. Claro, que tiene total sentido con lo que nos dices, ¿no? O sea, si yo sigo teniendo esta nueva calidad de vida y de hábitos, pues evidentemente voy a estar manteniendo mi salud, ¿cierto? Exactamente. A nivel Entonces, de fármacos, doctora, por ejemplo, un paciente que está ya medicado, muy medicado para la diabetes, también vamos eliminando, o sea, conforme vas recuperando o controlando la enfermedad, como nos acabas de enseñar con esta remisión, también van disminuyendo, supongo, los tratamientos farmacológicos en este proceso. exactamente. O sea, por ejemplo, hay pacientes que llegan al diagnóstico con, no sé, llegan a la consulta utilizando 3, 4 medicamentos para control de la diabetes y cuando nosotros hacemos este tipo de tratamientos, ese 40-50% que no logra la remisión, o sea, que no queda con niveles normales de glucosa, en vez de usar 3 medicamentos para controlarse, usa uno. Claro. O sea, y esto se los explico a diferentes niveles, es un cambio. Uno, no tienes que estar tomando 3 medicamentos 3 veces al día, lo cual, pues sí, finalmente sí altera tu calidad de vida porque tienes que estarte recordando los medicamentos, trayéndolos, comprándolos, tu bolsillo, ¿no? O sea, Claro. altera realmente el gasto que tienes que hacer mensualmente. Entonces, sí cambia mucho el panorama de un paciente que logra llegar a su peso ideal tras un tratamiento como estos, aunque Claro. no tenga la remisión. Claro, y poniéndolo como más claro para todas las personas que nos están viendo, si yo soy un paciente diabético tuyo y tengo sobrepeso y ya tengo bastante, ya estoy muy controlada farmacológicamente, tengo una manera en la que tú me guíes, porque claro, tú me puedes decir, como bien dijiste, no, Miriam, haz ejercicio y come bien, pero para mí comer bien a lo mejor tiene que ver con, no sé, tomar en lugar de refresco agua de fruta natural, en lugar de pan arroz, en lugar de, ¿no? En lugar de carne, es difícil, ¿no? Cuando no estamos tan involucrados y en México no tuvimos una educación nutricional, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo me llevas a mí a poder lograr esto que nos acabas de mostrar en estas gráficas? Lo que utilizo es un sistema, que justamente es el sistema alimenticio integral PENTA, que lo que hace es que basándose en estos resultados, porque evidentemente este no es el único estudio que existe, hay muchos más estudios, ¿no? Pero bueno, no los voy a aburrir con esas cosas. Les voy a decir que el sistema que utilizo justamente utiliza en un primer momento una dieta cetogénica. Con eso logro que el paciente lo llegue prácticamente a su peso ideal. Después lo pongo en una dieta diferente que es hipocalórica, con el cual estabilizo esa pérdida de peso y luego los mando a una dieta de mantenimiento que se llama mediterránea, que es la que está comprobada, que es la dieta más saludable y más eficaz para mantener la pérdida de peso en un paciente y que en un paciente diabético o en un paciente con riesgo de infarto y hipertenso es la mejor opción que puede utilizar, ¿no? Entonces, este es un sistema que hace justamente eso, ¿no? Y después de eso, lo que hago es volver a medir todos los parámetros de laboratorio y decirle al paciente si tuviste o no tuviste remisión de la enfermedad. Y la verdad es que aquí yo te quiero contar algo como una experiencia personal en cuanto a la consulta, en cuanto al manejo de mis pacientes. La verdad es que esto ha cambiado el panorama totalmente de lo que hago con los pacientes diabéticos, porque pues nunca es una buena noticia, recibir una buena noticia al decirte, sabes que tienes diabetes, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente y en el momento que se los digo, sí, es una noticia pues importante, ¿no? Pero se aminora un poco la carga ya en el momento en el que le digo, pero tienes una posibilidad de tener una remisión de la enfermedad si haces este tipo de tratamientos o de tener un mucho mejor pronóstico si logramos que llegas a tu peso ideal. Y entonces aquí cambia el panorama totalmente del paciente. Ya no dice, chino, o sea, soy diabético y voy a tener que tomar 3 medicamentos toda mi vida y seguramente voy a tener mis complicaciones o voy a acabar como dices tú, ¿no? Como mi familia, que tuvo que estar en diálisis, etcétera, ¿no? La verdad es que digo, a ver, hay algo que se llama memoria metabólica, que es que si nosotros controlamos adecuadamente la enfermedad durante los primeros años en el que se diagnostica, las complicaciones se van a desarrollar
pues más tardía y va a ser menos probable que se desarrollen las complicaciones. O sea, el ya tratar a un paciente que tiene 20 años de enfermedad cuando se trató adecuadamente al inicio es mucho más sencillo que a uno que cuando se diagnosticó pues era joven, no le dio importancia a la enfermedad, estuvo muy descontrolado y ya cuando llega a los 45, 50 años dice, no, ya es momento de cuidarme porque ahora sí me puedo infartar, el daño está hecho. Es lo que te decía de las complicaciones crónicas. Ahí ya, aunque ahora se porte muy bien y sea muy estricto con su tratamiento, el daño ya está hecho. Y entonces es justamente lo que pasa en México, ¿no? Como que no te importa, es más, ni quieres que te lo diga el doctor, mejor no vas, sigues hasta que ya no puedes más y para cuando llegue ese momento, entonces sí, tu calidad de vida disminuye muchísimo, ¿no? Es correcto. Oye, doctora, bueno, un poquito para recapitular, para toda la gente que nos está viendo y que no vio el live pasado, podrían verlo para saber un poquito por qué estamos tocando estos temas. Estos temas empezaron, esta campaña inició justamente por todo lo que ha salido, por los estudios nuevos que están saliendo. Como saben, el tema del COVID es nuevo y se está estudiando. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las complicaciones por COVID tienen mucho que ver con padecimientos que son sobrepeso, obesidad o diabetes. Entonces, esta parte que yo les decía al inicio de cuídate desde casa tiene que ver con esto. Esto también lo puedes hacer desde tu casa, así como te cuidas no saliendo, así como usas gel antibacterial, así como usas cubrebocas, también es momento de que prepares a tu cuerpo para salir, porque eventualmente no sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Entonces, pero cuando salgamos, pues probablemente todos terminemos expuestos en algún momento y hay que estar preparados a nivel de salud. Entonces, entiendo, doctora, que el sistema SAIP de New Penta que tú me platicas tiene que ver con una pérdida de grasa efectiva, obviamente el paciente está bastante controlado, en corto tiempo lo está logrando y obviamente siempre bajo supervisión médica exclusivamente, ¿cierto? Es correcto, o sea, evidentemente tengo que ver pues, los estudios de laboratorio primero del paciente, empieza el tratamiento, vemos si al final del tratamiento puede estar solo con la dieta de mantenimiento. Oye, doctora, te voy a hacer una pregunta, no te rías, o sea, sí te puedes reír, pero te tapas la cámara. Pero a mí se me ocurre, o sea, si yo soy diabética y tú me pones en cetosis, que es un tipo en un tratamiento cetogénico, que es un tipo de tratamiento sin carbohidratos y sin azúcares, y si me baja el azúcar. No, no pasa esto, justamente. Lo que ocurre con la cetosis es que empiezo a utilizar la grasa como fuente de energía y sobre todo esta grasa que está sobre los órganos, que es la grasa visceral, porque es la que nos da más energía, es la más metabólicamente activa. Y entonces de ahí empieza a obtener energía el cuerpo, que no la estamos obteniendo del azúcar que estamos consumiendo. Entonces el cuerpo está perfectamente regulado, o sea, tiene un sistema, en el momento en el que entra en la cetosis, regula perfectamente los niveles de glucosa en sangre y la energía la estamos obteniendo de lo que se libera a través de la grasa que se rompe, que son los cuerpos cetónicos, ¿no? Okay. La verdad es que es prácticamente imposible que un paciente diabético que empiece una dieta cetogénica, claro que tenemos que retirar los medicamentos que estén utilizando y por eso es muy importante hacerlo esto con valoración, porque tenemos que hacer un ajuste muy importante del tratamiento que haga una hipoglucemia. La verdad es que es muy poco probable, ¿no? Ok, es súper importante dejar claro esto, ¿no? Que primero, si eres diabético, si hay algún tipo de indicaciones muy importantes para algún tipo de pacientes diabéticos, por lo tanto es un tratamiento que solamente puede ser llevado a nivel médico, ¿no? Y te quería platicar, fíjate, doctora, hablando de toda esta investigación que hice de diabetes, veía que hablando de costos, un paciente diabético gasta casi 4 veces más que un paciente regular. Me llamó muchísimo la atención. También leía que tenía que ver que muchos pacientes terminaban en una cirugía bariátrica como manera de control a esto que nos acabas de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? Sí, de hecho está estimado que el gasto promedio de un paciente que no está tan descontrolado, porque y además que utiliza pues medicamentos promedio, puede gastar 90,000 pesos al año en tratamientos para diabetes. Y esto te digo, o sea, ahora la verdad es que tenemos fármacos, pues la verdad es que maravillosos, pero sí, los costos son bastante elevados y si sacamos el promedio de lo que gastan al año es mucho dinero. De hecho, hay una cifra que dice del gobierno, ¿no? Y eso que son los medicamentos que tiene el gobierno,
que gastan 3.8 millones de dólares al año en tratamiento para pacientes con diabetes. Es el 35% del presupuesto de salud del país entero. Entonces, sí, el gasto en diabetes es altísimo. Y entonces, imagínate una persona que puede gastar 90,000 pesos al año por su tratamiento y que empieza a tener diabetes a los 35, 40 años, pues hagan números, ¿no? O sea, lo que le va a costar en la vida tener diabetes. Es muy, muy elevado el costo. Y eso faltan las complicaciones, si tienen que tener alguna hospitalización, etcétera. Claro. Sí, las guías de tratamiento nos dicen que si hay un paciente con diabetes y obesidad y tiene muchos factores de riesgo y no se controla para infartarse, y no se controla en cuanto a los niveles de glucosa, pues la opción es cirugía bariátrica. Exacto. Y la cirugía bariátrica, pues es todo un tema. O sea, hay pacientes que serán candidatos, sí, seguramente, pero es un tema bastante complejo. Hablando de costos, que es lo que me estabas preguntando, pues, o sea, la verdad es que también es algo bastante caro el procedimiento y lo que viene después. Por mantenimiento, claro. Y a nivel psicológico, doctora, o sea, a nivel psicológico, el paciente bariátrico, no todos son candidatos de una cirugía bariátrica, y me parece que también necesita mucho trabajo de terapia para la voluntad que viene después de la cirugía, ¿no? Yo lo acabo de ver muy de cerca, y de verdad es todo un tema a nivel psicológico, así también como es todo un tema psicológico, hacernos responsable, y como siempre hemos estado mencionando, hacer conciencia de esto. Si tú no haces un cambio en tu estilo de vida, en tu alimentación, en ponerte un poquito de actividad física, aun cuando estás en casa, puedes bailar, puedes hacer alguna rutina que no sea agresiva para ti, que la verdad es que con esto de YouTube, con Instagram, o sea, es que buscas y encuentras un mundo de opciones, puedes tomar caminatas dentro de tu casa, o sea, hay opciones para mantenerte en movimiento. Lo hablábamos en el live pasado, que les repito, si quieren pueden verlo, está en nuestra página, y hablábamos de, sobre todo en esta temporada, mantenerte en movimiento. Ya de por sí estamos en México subiendo aproximadamente 7 kilos al mes, algunos pacientes en su mayoría, solamente por el confinamiento. Entonces, lejos de estar preparando el cuerpo para salir y tenerlo saludable, por si llegamos a infectarnos, al menos no tengamos complicaciones graves, pues estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Es como estar haciendo todo para que esto no pase, ¿no? Entonces, pues eso, doctora, el tema de la conciencia. Fíjate que con esto que dices, justo acabo de ver una paciente, antes de esto, porque pues estoy haciendo un seguimiento ahora en línea con mis pacientes, precisamente por cuidar esto de la distancia, que justo está acaba de vivir este proceso, ¿no? La acaban de diagnosticar con diabetes, y tenía sobrepeso, hizo todo el sistema, bajó de peso, el día de hoy está seguramente con los niveles normales de glucosa, ¿no? Ya está por terminar el sistema, y me estaba contando en la consulta que ya tenía fecha de regreso a su trabajo el 15 de junio, ¿no? Le digo, bueno, pero la buena noticia es que, ¿sabes qué? Vas a ir mucho más sana. O sea, entonces, la verdad es que sí, o sea, yo creo que yo sí dejaría este mensaje, ¿no? Lo que estabas diciendo, Miriam, es muy importante, es un cambio radical, el llegar al peso corporal en un paciente, a su peso corporal esperable en un paciente con diabetes tipo 2, porque todos los riesgos disminuyen. No solo el riesgo de complicaciones crónicas, no solo el riesgo de complicaciones agudas, sino en este momento el riesgo de complicarte con una enfermedad como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es una excelente opción un tratamiento como estos para un paciente que está en estas condiciones en este momento. Y independientemente, doctora, del tema de la pérdida de peso importante, también, digo, yo sé que tú no lo vas a mencionar ahorita, seguramente, y espero que hagamos un live de esta información, pero particularmente New Penta y el sistema SAID, tenemos también varios elementos que tienen manera de tener un elevado sistema, o sea, de fortalecer el sistema inmune, que también tiene mucho que ver, no nada más estás perdiendo de peso, estás fortaleciendo de verdad tu sistema inmune, no nada más bajando el peso con la cetosis, como de repente se está poniendo de moda, no se trata de eso, se trata de otros muchos elementos, y yo espero que podamos, doctora, pronto, para que nos hables de por qué sí, y cuáles son esos elementos, y cuáles son las diferencias, ¿no? O sea, de que de verdad tengas un fortalecimiento del sistema inmune. Y pues para concluir, doctora, yo quiero que como hagamos un poco de conciencia con lo que les decía, podemos tener los mejores medicamentos, tratamientos, pero si no estamos educados
y no tenemos conciencia en los cambios de estilo de vida, de alimentación y actividad física, no vamos a cambiar estos datos para el futuro. Tras insistir, más de la mitad de casos de diabetes tipo 2 que podrían revertirse, no se ha logrado hacer este cambio a tiempo desde hace mucho tiempo, ¿no? New Penta México quiere sumarse a esta batalla contra el COVID. En el live pasado, como les decía, les platicamos de la importancia de tomar acciones al día de hoy, ¿no? Para prepararnos a nivel de salud. Y hemos lanzado la campaña Salvando Vidas con un muy importante descuento con la aportación para nuestros pacientes que están siendo más afectados por las patologías que conllevan las complicaciones de COVID, ¿no? Y esto es solamente para pacientes que están viendo este tipo de lives, que contacten a su médico que ya conoce o que ya maneja New Penta. Si no lo tienes, mándanos un mensaje, déjanos un inbox, nosotros te explicamos, nosotros te dirigimos con un especialista. La parte importante, y esto de verdad que quede muy claro, que de verdad es una aportación de manera responsable de New Penta para hacer este cambio con los pacientes en México que quieren y que han sido limitados de alguna manera, es de verdad una gran ayuda. Así es, Miriam. La verdad es que creo que es una excelente oportunidad para los pacientes que se encuentran en esta situación y espero que muchos puedan aprovecharla, ¿no? Porque sí es una oportunidad bastante buena. Oye, pues la verdad es que a mí me dejas con muchísimos mensajes, doctora, el hacerme eco de que simplemente con cambios tan pequeños podamos hacer muchos cambios a nivel de salud, ¿no? Que ojalá y podamos no llegar a esta estadística que está estimada para el 2025, en donde vamos a ser en lugar del 9º, el 7º país con mayor casos de diabetes, y no nada más eso, sino disminuir la tasa de mortalidad con diabetes y sus complicaciones, ¿no? Que son las que hay más. Nos mandan muchos saludos la doctora Mayra, qué bueno que estás conectado. Algunos comentarios de qué tan cierto es que la diabetes la heredan más los nietos que el hijo directo. Esta es una pregunta, doctora. En realidad es como los familiares de primer grado los que son más relacionados con la cuestión genética. Claro que hay carga genética de toda una rama de la familia, ¿no? Hay toda una rama de la familia que tiene problemas de diabetes, pues entonces es muy probable que pueda desarrollarla el hijo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí depende justamente de tener esta carga genética y de controlar los efectos secundarios que podemos nosotros, no efectos secundarios, sino los factores predisponentes que nosotros podemos agregar a esto, ¿no? Ok. Doctora, preguntan, ¿comienza a perder peso el paciente cuando ya es diagnosticado diabético? Susi Álvarez, ¿verdad? Mira, Susi, lo que pasa es que cuando lo explica al principio, que cuando un paciente que es recientemente diagnosticado con diabetes está perdiendo peso, quiere decir que está muy, muy descontrolado y está entrando en un proceso de catabolismo, que es un proceso como de deterioro de todo el organismo, y es que pues el paciente pues está bastante complicado y grave ya, entonces es un mal signo el que esté perdiendo peso, ¿no? Se recupera, se frena esa pérdida de peso en cuanto empieza a tratarse adecuadamente el paciente. Ok. Pregunta Patricia, la doctora iba a hablar sobre el periodo posoperatorio de la cirugía bariátrica, pero hubo una interrupción y no abordó el tema. ¿Podría retomar el tema? Lo que ocurre después de la cirugía bariátrica, lo que iba a comentar, Patricia, es que después de la cirugía bariátrica, pues vienen muchas cosas, o sea, se necesita una suplementación por toda la vida porque las secciones que se cortan, por así decirlo, del estómago y del intestino, en una cirugía bariátrica, pues tienen que ver con la absorción de vitaminas, con minerales, etcétera. Entonces requieren una aportación de toda la vida, de minerales, requieren de suplementación, después la cuestión del regreso a una dieta pues normal, por así decirlo, es pues muy paulatino, es complicado, requieren estar en seguimiento, como mencionó Miriam, ¿no? Psicológico y psiquiátrico mucho, porque el cambio es tan drástico de todo, del estilo de vida, del cuerpo, que sí requieren un seguimiento, porque si no, el pronóstico es bastante malo, o sea, hasta el 60% de los pacientes que hacen una cirugía bariátrica regresan al peso
inicial, precisamente porque no tienen un buen seguimiento, porque piensan que con la cirugía bariátrica se van a curar y pasa exactamente lo mismo que acabo de decir con este tipo de tratamientos. No lo estamos curando, los estamos remitiendo, estamos controlando la enfermedad y claro, requiere de un proceso de continuar con una dieta de mantenimiento para que no regrese la enfermedad. Y lo que pasa es que muchas veces piensan, ya me hice la cirugía, estoy curado, de todo, de obesidad y de diabetes, y entonces el escenario es que generalmente regresan al peso y es algo bastante traumático también, haberse sometido a una cirugía tan agresiva y regresar al mismo peso, ¿no? Es bastante complicado, eso es lo que iba a comentar. Súper, doctora. Pues creo que ya no tenemos preguntas. Yo nada más les recuerdo el título del live, que me parece de verdad que abordamos todo el tema como tal. A mí me queda al menos mucho más claro. Diabetes tipo 2, una enfermedad que se puede remitir. Doctora Miriam Vargas, endocrinóloga, muchísimas gracias. A mí, de verdad que me deja siempre con lecciones nuevas. ¿Tienes algún mensaje que nos deje New Penta para todos los pacientes? Pues nada más recalcaría en este tema de la cuestión de la campaña que estábamos haciendo como New Penta, ¿no? De salvando vidas. Un paciente con problema de obesidad y con problema de diabetes está muy expuesto en este momento, lo sabemos, como empresa estamos muy enfocados en el abordaje de estas dos enfermedades específicamente y por eso que hacemos tanto énfasis en el manejo de ellas, ¿no? Entonces, acérquense a un profesional de la salud para manejar su tratamiento, es un buen momento para hacerlo y seguramente pues van a cambiar completamente su calidad de vida si logran llegar a un peso saludable. Eso es con lo que yo quisiera pues, cerrar. Vamos a tener otro live, doctora, cuéntame. Sí, vamos a continuar todos los jueves con estas cápsulas, seguramente con estos lives, a la misma hora, entonces nada más, ustedes están al pendiente, en la semana les vamos a poner la publicidad de nuestra siguiente plática, y también si quieren escuchar, yo creo que eso también es bastante válido, si quieren escuchar algún tema en específico que tenga que ver con problema de obesidad, pues con todo gusto nosotros podemos también platicar de estos temas. Vamos a invitar a varios doctores que son expertos en manejo de obesidad, entonces pues vamos a seguir hablando de muchos temas muy interesantes. Doctora, dice Pilar Valdés, gracias doctora por mejorar mi salud, supongo que pues mira, Pilar me está escuchando justamente. Qué padre. Qué bonito, doctora, muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo jueves. Si eres paciente y quieres saber más sobre nuestro programa, mándanos un mensaje y puedes verlo en nuestras redes y bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Gracias, doctora. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Buenas tardes. Saludos, Pilar. Hasta luego. Hasta luego.